Indique si los vectores son paralelos. Si son paralelos hay que indicar si tienen el mismo sentido o distinto. Si son perpendiculares o ninguna de las opciones anteriores. Vuelvo. Bueno, a partir de ahora ya no acepto ninguno más porque me va a cortar la explicación, ¿sí? Bien, entonces, si los vectores son paralelos, perpendiculares o ninguna de las opciones anteriores. Para eso vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? El vector B es paralelo al vector U. Si puedo escribir a uno de ellos como el múltiplo de otro. Ustedes vieron en álgebra que los vectores tienen estructura de espacio vectorial y por lo tanto puedo despejar. O sea que escribir al vector B en función de U quiere decir que puedo escribir también al vector U en función de B. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro un escalar que al multiplicar a un vector por ese escalar me dé el otro, ya veo que son paralelos. Si el escalar es positivo, es porque van a tener el mismo sentido. Si el escalar es negativo, es porque van a tener sentidos opuestos. Y si el escalar es 0, me va a terminar quedando el vector nulo. ¿Sí? Algo importante también es que dentro de los paralelos, los módulos, o sea, las longitudes de los vectores, pueden ser las mismas o no. Yo tengo estos dos vectorcitos que son paralelos y que tienen el mismo módulo o la misma longitud, y tengo estos dos vectores que son paralelos y que tienen distinto módulo, además de que tienen distinto sentido, pero son paralelos de todas formas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Nada. No. No. Muy bien. Entonces ya charlamos cuándo son paralelos. Bueno, ¿cuándo son perpendiculares dos vectores? Los vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre ellos me da 0. Y sobre el producto escalar voy a hacer una aclaración. Según la bibliografía que ustedes miren, se le puede usar este símbolo, que es como una pequeña X, o se puede usar un punto, porque el producto escalar también se lo conoce como producto punto. Nosotros generalmente usamos este puntito. Usamos la cruz. Trabajo en otro lado donde usamos el punto, se me chispoteó. Nosotros usamos generalmente la cruz, pero si vieran el punto es porque es una notación semejante. Bueno, recordemos qué es el producto escalar. El producto escalar es la suma del producto de las componentes homólogas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con el primer ejemplo, con A. Vamos a calcular el producto escalar entre los vectores que me dan en A. En A me dan el vector C y el vector D. Vamos a calcular el producto escalar. ¿Cómo hacemos esto? Si yo conozco las componentes de C y de D, lo único que tengo que hacer es multiplicar primera componente con primera componente, más segunda componente con segunda componente. Y lo mismo para cada una de todas las componentes que tenga. ¿Sí? Una vez que hacemos este cálculo, el número que nos da es el resultado del producto escalar. En vectores tenemos varios productos, pero los nombres nos dan pistas. Si dice producto escalar, el resultado me tiene que dar un escalar. Entonces está bien, me dio menos 42, es un escalar, es un número. Ahora, si ustedes vieron la parte teórica, sabemos que el producto escalar equivale al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido entre dichos vectores. Entonces, si estos vectores formaran 90 grados, el coseno de 90 es igual a 0, lo cual hace que el producto escalar me dé igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. De ahí viene que la condición
para que dos vectores sean perpendiculares es que su producto escalar sea 0. Volviendo al caso de C y de D, ¿esto me dio 0? No. Entonces, No. claro, entonces el vector C y el vector D no son perpendiculares. Y ya que estamos, voy a hacer un comentario que no lo iba a hacer, pero siempre cambio todo lo que tengo planeado, así que lo voy a decir. Fíjense esto que charlamos, ¿no? Que les decía recién, esto, que el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Ahora, si los vectores forman un ángulo agudo, nosotros podemos pensar que el ángulo agudo pertenece al primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, el coseno de un ángulo, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces, si el coseno del ángulo es positivo, cuando yo lo multiplique por el módulo de cada uno de los vectores, los módulos son distancias, entonces van a ser siempre positivas. Cuando yo haga el producto escalar entre dos vectores que forman un ángulo agudo, el resultado del producto escalar me va a dar positivo porque el ángulo es agudo. ¿Sí? Sí. Si yo lo hubiera multiplicado al vector que es al módulo del vector, que es positivo, por el módulo del otro vector, por el coseno de un ángulo obtuso, o sea, un ángulo del segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces me quedaría más, por menos, menos. Entonces, el producto escalar me puede dar positivo, negativo o 0. Si me da 0 es que los vectores son perpendiculares. Si me da negativo es que el ángulo que forman los vectores es un ángulo obtuso, mayor a 90, menor a 180. Y si el producto escalar me da positivo, es porque el ángulo formado por los vectores será un ángulo agudo. Entonces, simplemente multiplicando las componentes homólogas y sumándolas, ya sé cómo se va a comportar ese ángulo, basándome en el signo del producto escalar. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, todo esto fue un poco de introducción, solo para resolver ejercicio y también para hacer un repaso de lo que tendrían que haber leído. Y a veces uno lee y no comprende, así que lo hacemos como conclusión de todo lo trabajado. Bueno, esperen que borro. Mientras voy borrando, vamos a volver a pensar en el enunciado. El enunciado nos dice determinar si los siguientes pares de vectores, son paralelos, perpendiculares o ninguna de las opciones anteriores. Entonces, dijimos que en el ítem A los vectores no son perpendiculares porque el producto vectorial nos dio distinto de 0. Entonces, no son perpendiculares. Ahora, yo en realidad les dije otra pista, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si son paralelos, ¿sí? Para que sean paralelos, dijimos que a uno de los vectores lo podíamos escribir como otro vector multiplicado por un escalar k. Entonces, si al vector c, que es el 1, 2, 3, lo puedo escribir como un escalar por el vector d, que es el menos 3, menos 6, menos 9, si yo encuentro el valor k que verifica esta igualdad, entonces los vectores serán paralelos. Entonces, podemos hacerlo pensando, ¿sí? Alguien tal vez lo ve y me dice k vale tanto, o lo podemos plantear. Yo voy a hacer el planteo, pero si alguno se da cuenta inmediatamente y pone k vale tanto y verifica la igualdad, eso también estaría bien. ¿Cómo sería hacer el planteo?
En el miembro izquierdo de la igualdad tengo el vector. En el miembro derecho tengo un escalar multiplicando por el vector. Y como vimos, está definido el producto por el escalar. ¿Cómo multiplico un escalar por un vector? El escalar por cada uno de los componentes del vector. Exactamente. Al escalar lo vamos a multiplicar por cada una de las componentes del vector. Es como si fuera una distributiva. No es una distributiva, pero la podemos pensar así. Entonces, esto lo estamos haciendo por definición de producto por el escalar. Ahora, me quedó un vector igual a otro. ¿Cuándo dos vectores son equipolentes o iguales? ¿Qué tiene que pasar con sus componentes? Deben ser. Que la primera componente sea igual a la primera del otro vector, la segunda igual al segundo, y la tercera a la tercera. Las componentes homólogas tienen que ser iguales. O sea que 1 va a tener que ser igual a menos 3K. ¿De acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? 2 va a tener que ser igual a menos 6K. Y 3 va a tener que ser igual a menos 9K. O sea que el escalar puede ser menos un tercio. Exactamente, el escalar es menos un tercio. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo despejo K, tengo menos un tercio en este caso. En la segunda ecuación tengo menos 2/6 y en la tercera tengo menos 3/9. ¿Sí? Esto es si yo despejara K de cada una de las tres y las igualo. Y fíjense que todas estas ecuaciones son todas estas fracciones son parte de una misma familia, son todas equivalentes, porque si simplificamos, obtenemos el mismo resultado. Entonces, cuando pasa esto, que K vale menos un tercio para cada una de las tres, es el mismo valor de K que verifica las tres igualdades, entonces encontramos el escalar que permite escribir al vector C en función del vector D. ¿Se entendió? Sí. Puede Sí. ser que en algún caso les quede menos un medio igual a menos un tercio igual a menos 2/4. Ya este no lo cumple. Con que una de las tres partes no verifique la misma constante, ya no me sirve y no puedo decir que son paralelos. ¿Sí? Me tienen que dar las tres constantes iguales. Entonces, nosotros vimos que si escribimos, bueno, si no agarro el lápiz, si escribimos al vector C como menos un tercio por el vector D, obtenemos una igualdad. Esto significa que C es paralelo a D. Y como nos dio negativa la constante, ¿qué significa eso? Que tienen distinto sentido. Que tienen distinto sentido. Ahora, si K fuera menos 1, serían vectores opuestos, porque tendrían distinto sentido, pero el mismo módulo. ¿Sí? Si no, el que es opuesto es el sentido. Tienen sentidos opuestos y la misma dirección. Lo que pasa que estamos viendo que uno es la tercera parte del otro. Entonces, en cuanto a tamaño, no van a ser idénticos. ¿Bien? Bien. Sí, sí. Sí, profe. Escuché una vocecita que dijo profe por algún lado. Sí, dijo que como K da negativo, entonces tiene distintos sentidos. Exacto, si K es positivo, tienen el mismo sentido. Perfecto. Muy bien. Esto es lo que nos decía, si son paralelos, indique si tienen igual o distinto sentido, que depende de nuestro escalar. Si ustedes hubieran hecho el planteo al revés, ¿sí? Hubieran dicho K por C igual a D, les hubiera dado menos 3. Entonces, el signo no importa cuál despejen, si es negativo va a ser negativo en ambos casos. Si es positivo va a ser positivo en ambos casos. ¿Sí? Está bien, porque estamos diciendo que uno es la tercera parte del otro, o sea que uno es el triple del otro. Todo depende de cuál es el punto de referencia. Bien, eso es por si son paralelos. Ahora, fíjense en el D y en el E. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a tratar de pensar un poquito más rápido. Yo tengo la componente X del primer vector es 2, y la componente X del segundo vector es menos 6.
Si yo quiero escribir a un vector en función del otro, o sea, 2 por cuánto me va a dar menos 6. 3. Menos 3. Por menos 3. Y si hago 3 por menos 3, para que sean paralelos, me tendría que dar 4. Claro, digo, me tendría que dar, no que me va a dar. Si fueran paralelos, yo al multiplicar a la componente y por esa constante me debería dar la componente y del otro. Acá me doy cuenta que eso no pasa. Entonces no son paralelos. Entonces no son paralelos, exactamente. Si lo escribiéramos, ¿qué decimos? Que la razón entre las componentes X, ¿vieron que acá hicimos esto? Esta es la razón entre las componentes X, la razón entre las componentes Y y la razón entre las componentes Z. Ambas razones tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué pasaría acá? La razón entre 2 y menos 6 tendría que ser la misma razón que entre 3 y 4. ¿Sí? Entre 2 y menos 6 que entre 3 y 4. Y acá veo que no, nada que ver. Entonces no son paralelos. Todo este cálculo eterno que yo hice es porque lo estoy demostrando por si fueran otros valores, pero en realidad tampoco hay que hacer tanto detalle. Con que lo puedan plantear directamente desde acá, estamos bien. Bueno, entonces veo que el D no son paralelos. No son paralelos. ¿Pueden ser perpendiculares? Sí, Sí, ¿por qué? porque las componentes no dieron paralelas, o sea, no dieron iguales. Y el producto escalar puede ser igual a 0. Exacto. Tengo que comprobar qué pasa con el producto escalar. Si el producto escalar me da 0, entonces son perpendiculares. Producto escalar, multiplico primera componente con primera componente. Más segunda componente por segunda componente. Y esto me da menos 12 más 12, que es 0. Entonces, Son perpendiculares. Son perpendiculares. son perpendiculares, perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. No, profe. Uy. Bien. Todo este mamarracho yo después se los voy a compartir, ¿lo entienden o quieren que reescriba algo? No, profe. No, está bien. ¿Sí? Está bien. La Creo que vamos a entender mejor así que si lo vuelve a escribir prolijo. Seguro que se van a acordar del momento en que lo fuimos escribiendo. Igual recuerden que el video entero va a estar subido, así como les expliqué antes, también lo van a tener para consultar. Miren bien el D. Ay, escucho una... No Sí. entendí, perdón. Que eso quería preguntar, si la primera parte, lo que explicó primero y que después borró, si eso lo va a subir igual también dentro del video. Claro, en el video va a estar, no va a estar en el PDF que yo te suba, porque yo voy a subir el PDF todo escrito y les voy a subir los videos. Ah, está bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Lo borré porque si alguien mira el PDF y ve todo eso escrito no va a entender de qué estamos hablando, por eso lo saqué de la hoja. Claro, sí, sí, está bien. Bárbaro. Bien, fíjense en el ejercicio D, ¿sí? Que teníamos 2, 3 y menos 6, 4. Esas eran las componentes de los vectores. En el E, que tengo 2, 3 y 6, 4. Es muy parecido. Lo único que cambia es un signo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este signo, al cambiar, modifica el producto escalar. Porque si yo hago el producto escalar entre el vector K y el vector L, este me da 12 más 12, y ahí ya no me da más 0. Da 24. Me da 24, claro. Me da positivo. Entonces, la pregunta que... Esperen porque estoy pensando otra cosa y desvarío. Vuelvo. Si no me da 0, ¿qué significa? Que son Que él es perpendicular. Muy bien, no son perpendiculares. Lo que no quiere decir que no se crucen o que no sean secantes. ¿Sí? Que no sean perpendiculares no implica que sean paralelos. Pregunto, ¿son paralelos?
Tampoco. ¿Por qué? Porque cambia el signo, pero cuando haces las componentes X sobre igual a las componentes en Y, no dan iguales. Exacto. Cuando hacemos 2 dividido 6, esto me da 1/3, que es 0,3 periódico. Y este me da 0,75, o sea, nada que ver. No son paralelos. Entonces, por descarte, van a ser secantes. Pero ya que estamos, quiero que calculemos el ángulo entre ellos dos, así terminamos de hacer un repaso general del producto escalar. A ver, hasta acá, como consecuencia, son secantes. Secantes no perpendiculares, ¿no? Podríamos decir oblicuos. Entonces, vamos a calcular el ángulo entre ellos dos. ¿Cómo calculo el ángulo entre ellos dos? Usando el producto escalar. El producto escalar, como dijimos hace un rato, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. El producto escalar lo calculamos acá arriba y nos dio 24. 24 tiene que ser igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Bien, para eso tengo que calcular el módulo de K y el módulo de L. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? La raíz de cada componente al cuadrado, sumados. Muy bien, la raíz de la suma del cuadrado de cada una de las componentes. Esto que yo estoy haciendo corresponde al módulo de K vector. Después tengo que hacer lo mismo con L y copio el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Sí. Bueno, vamos a plantear el módulo de L. Yo generalmente lo hago en cálculos auxiliares. Los voy haciendo acá y después relleno. No hace falta hacerlo todo en el lugar. ¿Sí? Pero bueno, no sé, ahora me salió así. Pero lo pueden hacer acá. Pueden poner módulo de K igual a raíz de 13, ¿no? Porque esto es 9, 4. Módulo de L igual raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 36 más 16, 52. ¿Digo bien? Ujú. Si lo pueden racionalizar, lo racionalizamos. A mí me dio 2 raíz de 13. 4 de 13, ¿no? 2 raíz de 13. Esto es 54, si lo escribimos es 4 por 13. Entonces es 2 raíz de 13. Muy bien. Ya acá directamente pongo 2 raíz de 13 por, voy a borrar, por coseno del ángulo comprendido. Entonces, recién dijimos que raíz de 4 más 9 es raíz de 13 por 2 raíz de 13 por coseno del ángulo. Si despejamos, esto nos da así, ¿sí? Porque raíz de 13 por raíz de 13. Y finalmente tenemos que despejar, en que tengo que poner enter, tenemos que despejar el ángulo se despeja como arco coseno de 24 sobre 26 o de 12 sobre 13, que es lo mismo. Y ahí recuerden que yo ayer lo comenté con alguna compañera, que si tienen la calculadora en radianes, les va a dar un número pequeñito, le agregan rad. Y si no, lo ponemos con grados, minutos y segundos, no con coma. El ángulo lo estoy haciendo acá al costadito, me da así. ¿Sí? A mí me gusta redondear los segundos, no pongan 11:51, los redondeamos. Fíjense que era positivo el producto escalar y el ángulo me dio agudo. ¿Sí? Ujú. Ahora, si no hay ninguna duda, quiero hacer un paréntesis, que fue lo que me colgué pensando hace un ratito. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No. Bien, paréntesis. Esto está relacionado con lo que charlamos al principio del producto escalar.
y me voy a ir a otro lado. ¿Están viendo que está todo en blanco? Sí. Sí. Uy. Esto que yo hago así es una B corta. No sé si todos la ven, para mí está claro que es una B corta, pero siempre me dicen, ¿qué es de? Bueno, es una B corta. Esto lo hablamos, ¿no? Definición, producto escalar. Bien. ¿Qué pasa si B y U son paralelos y tienen el mismo sentido? ¿Cuál es el ángulo que forman B y U? Nulo. No entendí, perdón. ¿Cómo me dijeron? Un Nulo, ángulo. nulo. Nulo, está bien. Un nulo, yo entendí un ángulo. Muy bien, el ángulo que forman, si son paralelas con el mismo sentido, es de 0 grados. ¿Sí? Grados. Bueno, ¿y cuánto es el coseno de 0? 1. Muy bien. Entonces, por 1. El producto escalar coincide con el producto de los módulos cuando los vectores son paralelos y con el mismo sentido. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo tuviera B y U, son paralelos, pero tienen distinto sentido, entonces tengo módulo de B por módulo de U, por el coseno, ¿y qué ángulo forman si yo lo pongo a uno a continuación del otro? 180. ¿Y cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Menos 1, perfecto. Entonces, si me da el opuesto del producto de los módulos, es porque son paralelos con distinto sentido. ¿Bien? Fíjense que yo acá les dije, si es positivo, es agudo, si es negativo, es obtuso, pero también incluye en el caso, si es positivo, puede ser que sean paralelos con el mismo sentido, y si es negativo, puede ser paralelos con distinto sentido. Tendríamos que incluir esas opciones, que fue lo que nos sucedió en el ejercicio, en acá, en el A. ¿Sí? En el A nos había dado negativo el producto, esperen, no puedo hacer todo. Digo que en el A nos había dado negativo el producto escalar, y después terminaron siendo paralelas, no me dio obtuso. ¿Pero por qué? Porque eran paralelas con distinto sentido. Si nosotros calculamos el módulo de C y el módulo de D, van a ver que el producto escalar coincide con el producto de los módulos, pero con el signo cambiado. ¿Sí?